Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de Todo en Crochet. El día de hoy, nuestra amiga de Crochetip Beauty, pues está aquí, amiga, para mostrarnos cómo tejer esta bonita blusa. Lindo, como siempre, fácil. Pasa a su canal, pero el día de hoy, pues te voy a mostrar cómo tejerla paso a paso, punto de estrella. Súper lindo. ¿Qué te parece? ¿Te animas a tejerla? Además, está bien facilita, amiga, y lo puedes hacer en todas las tallas. Lindo, como siempre, fácil. Aquí, amigas, aquí en mi canal de Todo en Crochet. Con Mari Rolón. Búscame como Rolón Bufandas, Rolón Blusas, Rolón Cardigan, rolón chalecos, rolón gorros, rolón suéter, en fin, lo que quieras tejer, aquí lo encontrarás. Más de 3000 videos con mucho cariño para ti. Así es que, pues comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar un ganchillo, en este caso, de 4 milímetros. Es una lanita delgada, es más o menos del número 3. Y trae 100 gramos, 220 metros aproximadamente. Es este tipo de material el que en esta ocasión voy a utilizar. En caso de no tenerlo, no te preocupes, amiga, tú puedes utilizar, recuerden, cualquier material que tengan cerca de casa. Lo más importante siempre que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Con nuestro ganchillo de 4 milímetros vamos a usar una cinta métrica. Vamos a necesitar una aguja para lana o estambre. Y comenzamos. Vamos a comenzar en esta ocasión. Aseguro mi primer punto y voy a tejer para mi talla 80 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta completar 80 cadenas. Hasta este momento, amigas, ya tengo las 80 cadenas que necesito. Esta es mi cadena número 80 y para hacer el último punto, que es el punto extra, voy a agregarle 3 cadenas y este formaría el punto número 81. Entonces, donde sostuve mi cadena, que es el punto 80, ahí comienzo a tejer mi primer punto alto. Me paso al punto que sigue, tejo punto alto, siguiente espacio, punto alto, y así voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio hasta completar toda mi vuelta. Una vez terminada la primera hilera de puntos altos, vamos a subirle con 2 cadenas. Este primer punto no lo voy a tejer porque es el equivalente a las cadenas. Yo me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejerle punto alto. Llevo 2, 3, 4 y 5 puntos altos, uno por cada espacio. Una cadena, paso punto sin tejer y en el que sigue punto alto. 1, siguiente, 2, siguiente, 3 y por último 4. Una cadena, paso un punto sin tejer y en el que sigue 1, 2, siguiente 3 y por último 4. Una cadena, paso punto sin tejer y en el que sigue vuelvo a repetir el mismo proceso y esto hasta completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya estoy por finalizar. Hago mi cadena, paso un espacio y nos tienen que quedar 5 puntos del borde. 1, 2, 3, 4 y por último, en la última cadena, 5. Ahora vamos a hacer 2 vueltas. Esta fue nuestra primera vuelta, esta es nuestra vuelta número 2. 1, 2 cadenas, giro, paso este punto sin tejer. Amigas, es bien importante, si eres principiante, este punto, este que tenemos aquí, no se teje porque es el equivalente a este espacio, a este punto que se genera con las cadenas. Después me paso al que sigue, son 2, 3, 4 y 5. Se los comento aquí, amigas, este detalle porque es una pregunta muy frecuente que me hacen, el de cómo evitar que se aumenten los puntos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el punto alto y lo tejemos aquí, estamos haciéndole un aumento.
Entonces, para que nos quede así, vamos a eliminar este espacio, lo vamos a respetar sin tejer porque ya tenemos las cadenas. Ahora, me voy a pasar y aquí donde tengo el espacio, tejo un punto alto. Sobre los puntos, pues vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio hasta completar toda nuestra vuelta. Aquí ya tengo el espacio nuevamente de la cadena y hago punto alto. Así de fácil, amiguitas, vamos a ir tejiendo hasta completar esta que ya es nuestra vuelta número 3. Una vez que hayamos terminado ya nuestra vuelta, amigas, vamos a repetir el proceso. Hacemos 2 cadenas, paso punto sin tejer y en el que sigue voy a tejerle punto alto. Llevo 2, el primero que se forma con las cadenas, recuerden que pasamos este espacio porque es el equivalente a este. 2, 3, 4 y 5 para comenzar. Recuerden que al inicio y al final deben de existir 5 puntos altos. Una cadena, paso un punto sin tejer y sobre el siguiente espacio tejemos 1, 2, 3, 4 puntos altos, cadena, paso punto sin tejer y en el que sigue punto alto. Entonces así vamos a ir tejiendo vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que necesitamos. Y solamente, amigas, recuerden ir checando que les vayan quedando los espacios así, uno enseguida del otro. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya lo que tengo yo aventajado y si se dan cuenta quedaron parejitos todos estos espacios, ¿verdad? Miren, y ya, ¿cuánto es lo que en mi caso le he dejado de vueltas? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 y 43 vueltas. Recuerden que cada quien le va a dejar el largo que necesite. Ahora vamos a ver cuánto mide. ¿Cuánto es lo que va a medir nuestro, en este caso, el ancho de nuestra blusa? Va a medir 48.5 centímetros y si estás tejiendo con una lana y con un ganchillo igual al mío, en este caso, por ejemplo, el múltiplo que serían el del cuadrito, o sea, que serían los 5 puntos, te daría 3 centímetros aproximadamente, pues para que lo tomes en cuenta. Entonces recuerden que son 81 cadenas, en este caso 81 puntos de base para esta cantidad. Ya si lo necesitas hacer más grande, bueno, pues tú le vas a ir ampliando de 5 en 5. Recuerden que es múltiplo de 5 y ya que tengan, por ejemplo, 80, 90, 100, 110 cadenas, ustedes le van a agregar una cadenita más o un punto como se los enseñé al principio, ¿va? Entonces, ¿cuánto es lo que tiene en esta ocasión de largo? ¿Cuánto le voy a dejar yo de largo? Voy a dejarle 50 centímetros, miren, 50 centímetros y ya voy a comenzar con la parte de arriba. Solamente que quería mostrarles pues cómo me ha quedado, ¿sí? Cómo me ha quedado ya en esta parte y voy a hacer lo siguiente. Me ha sobrado a mí en este caso un poquito de material. A ver. Y voy a hacer aquí unas cadenas hasta obtener el largo de la manga. Ahora vamos a hacerle 65 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta obtener 65 cadenas. Ahorita les voy a decir al final cuánto es lo que mide la blusa, agregando esas 65 cadenas para que en casita lo tomen en cuenta. Ustedes, por ejemplo, pueden agregarle más cadenas si tienen sus brazos más largos o son más altas, ¿va? Entonces, completo esas 65 cadenas. Hasta aquí, amigas, ya tenemos nuestras 65 vueltas. A ver, voy a ver si se alcanza a apreciar mejor, ¿va? Ahora, vamos a hacerle una cadenita más y vamos a dejar pendiente aquí. Yo no lo voy a cortar por si me hicieran falta agregarle algunas cadenas. Lo voy a dejar hasta aquí, ¿va? Entonces, miren. Ahora,
Yo voy a comenzar en este caso a tejer del otro lado con nuestra otra madeja. Vamos a hacerle esas 65 cadenas. Del otro lado, amigas, yo ya estoy en el último punto y con la lana doble vamos a hacerle una cadena. Retiro, solamente me voy a quedar con una hebra. Esto nada más es para asegurar nuestro primer punto. Y vamos a tejerle, recuerden que del otro lado dejamos 65, bueno, pues la cantidad que tú en casita le dejaste es la cantidad que vas a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta obtener la misma cantidad que dejaste del otro lado. Ya tenemos hasta este punto 64 cadenas. Esta es la cadena número 64 y yo voy a hacerle 3 cadenas para hacer el punto número 65, donde tenía la última cadena que sujeté. Ahí voy a comenzar. Tengo 2, 3, 4, 5 puntos para comenzar una cadena. En mi caso, como yo terminé con la de punto alto, ahora corresponde hacer esta, que es la de los espacios. Así es que paso un punto sin tejer y en el punto que sigue tejo punto alto. 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4. Una cadena, paso y en el que sigue tejo punto alto. 1, 2, 3 y 4. Una cadena, paso y en el que sigue repito. Y esto hasta completar con todas mis cadenas. Aquí, amigas, ya estoy por pues terminar mis cadenas. Paso un punto sin tejer. 1, 2, 3 y por último 4. Una cadena. Y este primer punto, recuerdan que era del borde, ahora lo pasamos sin tejer y me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejerle un punto alto, punto alto, punto alto y punto alto. Son 4. 4 puntos altos, una cadena, paso punto sin tejer y en el que sigue punto alto. Punto alto y así hasta completar toda mi vuelta. Y miren, entonces aquí en este caso lo único que se modificó, amiguitas, es que en vez de tener ya aquí 5 puntos, ya nada más quedaron 4 para que fueran 4, 4 y 4, ¿sí? Entonces múltiplo, recuerden, múltiplo de 5, le agregan en este caso 65, 70, 80 si lo necesitan, o menos, también menos cantidad si lo necesitan, pero de 5 en 5. Entonces este último punto ya nos va a quedar como espacio aquí, de aquí en adelante si nosotros queremos hacerle algunas vueltas más. En este caso yo voy a completar mi vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas, ahora ya tenemos aquí los 4 puntos. Me voy a saltar este sin tejer y en el que sigue comienzo a tejer como corresponde. Si era lo único que quería mostrarles, que el último punto tanto de un lado como el del otro se elimina por un espacio. Voy a completar toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta voy a subir 2 cadenas, giro, primer punto, ya sabemos que pasamos sin tejer porque es el equivalente a las cadenas que acabamos de tejer, y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Vamos a hacer la vuelta de puros puntos altos y vamos a hacerle en este caso, miren, amigas, si ustedes quieren que el escote sea pronunciado, es decir, si ustedes van a utilizar a lo mejor algún top o algo parecido, yo les recomiendo que hagan esta vuelta y después hagan otra vuelta, ya comenzar con la parte de del tejido, ¿va? Si ustedes quieren que sea un poquito más
tapado, que no se les vea la parte, por ejemplo, de el escote, que no se vea tanto como en esta ocasión yo lo voy a hacer. Entonces van a agregarle 1, 2 y van a repetir, ¿sí? Van a hacer 4 vueltitas y después pues ya podemos hacerle, a ver, aquí le puse cadenas, no iban cadenas, ¿verdad, amigas? Podemos dejarle 3 vueltas y ya después colocar el punto o 4 vueltas. Yo lo voy a dejar probablemente con esas 4 vueltitas. Ahorita voy a aventajar y regreso, pero va a ser el mismo proceso que aquí. Mismo punto, 4 vueltas y regreso. Quiero mostrarles, amigas, ya el avance que tengo. 1, 2, 3 y 4. Si vas a hacer la talla grande, yo te recomiendo que hagas una vuelta más. Y para la talla extra grande, 2 vueltas más, así como estas. Y después comiences tu motivo, a menos de que tú quieras que la parte del busto pues quede en punto calado, ¿va? Esto también puede variar un poquito, pues dependiendo del gusto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo aquí ya tengo la parte de la manga. Esta es mi estructura, miren. Así, esta ya es la estructura de la parte de pues de nuestra blusa del frente, y esta es la otra manga. Vamos a comenzar con el punto. Voy a empezar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, doble lazada. Y en este primer punto voy a tejerle un punto doble de 2 en 2 hasta el final. 1, 2, 3 cadenas. Voy a pasar 4 puntos sin tejer. 1, 2, 3, 4. Y en el punto número 5 hago un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Voy a pasar 4 puntos sin tejer y voy a hacer doble lazada. 1, 2, 3, 4. Y en el punto número 5 hacemos el punto doble. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos en el mismo espacio un punto doble. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, paso 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 hago el punto doble, 5 cadenas, doble lazada y en el mismo espacio el punto doble de 2 en 2 en 3 tiempos. Y así me va a quedar el comienzo y así me van a quedar estos abanicos. 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, bueno, no, 3 cadenas, vamos a hacer unión, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y aquí. Punto número 5, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, ahora sí doble lazada. 1, 2, 3, 4, punto número 5, hacemos el punto doble, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, doble lazada para hacer nuestro abanico con punto doble, ¿sí? Entonces vamos a ir dejando aquí estos abanicos. Voy a completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya el avance que tengo. Ahora, para finalizar vamos a hacer doble lazada 1, 2, 3, 4 y en las últimas cadenas ahí vamos a colocar un punto doble, 2 cadenas y un segundo punto doble en el mismo espacio. Entonces, así como comencé, miren, les voy a mostrar. Así comencé y así
necesitamos terminar, ¿sí? Entonces, esta es la vuelta número 1. Va a estar compuesto solo de 2 vueltas, va a ser bien fácil. Vuelta número 2, hago una cadena. En este primer espacio tejo un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, doble lazada. Me voy a pasar aquí, a donde tengo el punto bajo, y hago un punto doble. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, doble lazada, mismo espacio, y hacemos un punto doble. 3 cadenas, y así miren, así es como voy a comenzar. Me voy a pasar a donde tengo las 5 cadenas, y ahí vamos a hacerle un punto bajo. 1, 2, 3, doble lazada, y aquí donde tengo el punto bajo tejo un punto doble. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, doble lazada, mismo espacio, punto doble. 3 cadenas, y donde tenemos estos abanicos, ahí es donde vamos a hacer el punto bajo. Y miren, aquí ya nos está quedando la mitad de la estrella. Voy a continuar. 3 cadenas, doble lazada, y me voy al punto bajo y tejo punto doble. 5 cadenas, doble lazada, y en el mismo espacio tejo el punto doble. 3 cadenas, me paso donde tengo las 5 cadenas y tejo un punto bajo. 3 cadenas, doble lazada, tenemos el punto bajo, hago un punto doble. 1, 2, 3, 4, 5, y en el mismo espacio punto doble. 1, 2, 3 cadenas, y donde tengo nuevamente estos, en esos espacios, miren, amigas, estos son los espacios donde vamos a enlazar con 3 cadenas, ¿sí? Como en esta. Y en estos espacios que tenemos aquí vamos a tejer esta V ahí, o este abanico sencillo, que es el que le va a ir dando como la figura a este proyecto o a este punto. Me voy a pasar entonces aquí y hago la unión con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, y donde están los puntos bajos nos corresponde hacer un punto doble. 5 cadenas, y en el mismo espacio un punto doble. Entonces, donde tenemos los puntos bajos vamos a ir haciendo este motivo, y recuerden que los enlaces para llegar al otro motivo son de 3 cadenas. Esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas, ya este punto ya lo he trabajado anteriormente cuando les mostré cómo tejer esta blusa. Está súper linda, y vamos a hacer este mismo proceso para las mangas. Esta unión donde se ve aquí como un poquito abierto es la unión que vamos a hacer. Vean qué bonita luce. Vean el detalle del punto, y si se perdieron de esta blusa en punto estrella, miren cómo se forman las estrellitas, qué bonitas. Bueno, pues déjenme en la parte de abajo su comentario y con mucho gusto les envío el enlace para que puedan tejerlo. Está compuesto de 2 videos, esta blusa tiene parte 1 y parte 2, pero déjenme su comentario y con mucho gusto les envío el enlace. Entonces vamos a hacer este punto así de bonito, este punto calado es el que vamos a tejer en esta ocasión, ¿sí? Entonces yo voy a completar toda mi vuelta. Esta es la vuelta número 2 y regreso para mostrarte cómo comenzar nuevamente esta que es la vuelta número 1. Quiero mostrarles, amigas, aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, me voy a pasar a donde tengo el punto bajo, hago el punto doble. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el mismo espacio vamos a tejerle un punto doble, 3 cadenas, y vamos a pasarnos 1, 2, y en la cadena número 3
Ahí vamos a hacer la unión con un punto bajo. Y así nos va a quedar. Ahora vamos a repetir esta que es nuestra vuelta número 1. Voy a hacerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Vamos a girar nuestro tejido, doble lazada, y en este primer punto bajo, ahí voy a hacerle un punto doble. 3 cadenas. Me voy a pasar a donde tengo las 5 cadenas y voy a hacerle un punto bajo para unir. Miren, así me va a quedar. Y aquí ya se alcanza a ver esa mitad de la estrella. 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, me paso donde tengo el punto bajo. Es decir, paso todo este espacio y en el punto bajo hacemos el punto doble, 5 cadenas, doble lazada, mismo espacio, punto doble, 3 cadenas y me voy a hacer la unión aquí donde tengo las 5 cadenas con un punto bajo. Y miren, ahora sí, aquí ya se forma completa nuestra estrella. Nuevamente 3 cadenas, me voy a pasar a donde tengo el punto bajo y hago un punto doble, 5 cadenas, doble lazada, mismo espacio, punto doble, 3 cadenas y punto bajo. Esto lo voy a repetir hasta completar toda mi vuelta. Y vean ya qué bonito se ve, ¿verdad, amigas? Recuerden nada más 1, 2, 3 cadenas. Si tenemos el punto bajo, quiere decir que tenemos que llegar con 3 cadenas, hacer el punto doble, 5 cadenas y en el mismo espacio del punto bajo hacemos un punto doble, 3 cadenas, me voy a donde tengo las 5 cadenas y hacemos el punto bajo. Bueno, voy a completar toda mi vuelta. Recuerden que esta es la vuelta número 1. Quiero mostrarles, amigas, ya estoy por finalizar mi vuelta. 1, 2, 3 cadenas, hago la unión con un punto abajo donde tengo las 5 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, me voy a donde tengo el punto bajo y hago punto doble, 2 cadenas y en el mismo espacio punto doble, ¿sí? Entonces, así como inicié, así estoy terminando. Y esta es la vuelta número 1. La vuelta número 2, pues ya la habíamos realizado, amigas. Una cadena, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, me voy a pasar a donde tengo el punto bajo, punto doble, 5 cadenas, mismo espacio del punto bajo, hacemos el segundo punto doble, así vamos a comenzar. 3 cadenas para hacer unión a las 5 cadenas, 3 cadenas para comenzar nuevamente esta V, hacemos punto doble, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y donde tenemos el punto bajo vamos a hacerle el punto doble, 1, 2, 3 y me paso y hago el mismo proceso. Y miren, así es como va a ir quedando, ¿sí? Entonces aquí ya se van formando las estrellas, ¿sí? Ahora, yo voy a aventajar el largo que necesite y en un momentito más yo regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, el avance que yo ya tengo. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas en total, ¿sí? 1, el del punto bajo, 2, el de las 7 cadenas, 3, punto bajo, 4, 7 cadenas, 5 y 6. Así es como yo lo voy a dejar, ¿sí? Hasta aquí. Ahora, vamos a hacer otra parte igual a esta, amigas. Otra parte igual, solamente que vamos a tejerla de 5 vueltas. Por ejemplo, si tú
en este caso la dejaste igual que yo de 6, en la que sigue tiene que ser de 5. Si tú dejaste, por ejemplo, 7 vueltas, tu otra parte tiene que quedar de 6. Una vuelta menos para que en la vuelta, esa vuelta menos que tenemos de la parte del frente o de la parte de la espalda es lo mismo, es con la que vamos a unir. Pero como vamos a trabajar sobre la vuelta y vamos a ir uniendo, por eso es importante, amigas, que sea una vuelta menos. Ahora, yo primero, antes de empezar o de hacer las uniones, yo quiero mostrarles cómo luce sobrepuesto ya mi proyecto. Y si hasta este momento, amigas, les gusta, yo espero que me puedan apoyar dejándome un pulgar arriba. Quiero mostrarles, amigas, miren, el avance que yo ya tengo y es lo que les comentaba, ¿sí? Para que no se vea tan destapada en la parte, por ejemplo, en la parte del busto, ¿sí? Yo le dejé pues este espacio nada más de 6 vueltas. Si vas a hacer una talla más grande, esta es una talla mediana. Si vas a hacer, por ejemplo, tal vez a la talla chica, pues también le puedes dejar estos 4. ¿Sí? Talla mediana y grande le hacen esta es la mediana, ¿sí? Mediana, chica y mediana vamos a hacer 4 como estos. Para la grande y extra grande vamos a hacerle 5 vueltas y luego ya comenzamos con la parte de arriba. Es bien importante tomar en cuenta que el punto se tiende a abrir, ¿sí? Para que ahí en casita, miren, lo tomen en cuenta a la hora de hacer su manga y así quedaría de amplia esta manga, ¿sí? Entonces yo voy a hacer 2 partes iguales y yo voy a unir en esto que yo tengo aquí, en estos enlaces, yo voy a unir. Por eso es importante que si tejiste 6 vueltas, en la siguiente parte le hagas 5 para hacer la unión. Quiero mostrarles, amigas, yo ya tengo las 2 piezas y como les comenté, si esta tiene 6 vueltas, que es la que hicimos, 1, 2, de la del punto bajo, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, esta para hacer la unión, yo les comenté que necesitábamos tejer una que tuviera 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Es bien importante, amigas, aquí este detalle para que no te quede una vuelta de más. Sí, es bien importante esta parte, ojalá que no se la hayan saltado, amiguitas. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en esta parte me corresponde hacer ya mi vuelta número 6. Aquí voy a hacerle una cadena y yo voy a tomar aquí donde comienza también mi punto bajo. Voy a pasarlo por aquí el punto. Voy a ver si se puede apreciar mejor, ¿sí? Voy a acercarlo un poquito nada más para que en casita lo vean. Y hago el punto bajo. Y así voy a comenzar con la unión del punto bajo. Ahora, esta vuelta ya tiene esta manga ya tiene las 6 vueltas, pero de este lado solamente tiene 5, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? A tejerle las 3 cadenas porque a mí me corresponde. Imaginemos que yo quiero ir tejiendo esta vuelta así como va, ¿sí? Y solamente pues le haré unas uniones ahí. Entonces hago esas 3 cadenas y yo me voy a pasar como corresponde al siguiente espacio. Hago mi punto doble, 1, 2 cadenas, nada más 2 cadenas porque yo quiero ensamblar aquí en esta parte, ¿sí? Para hacer la segunda unión y que me quede la estrella así abierta. Entonces aquí hago solamente 2 cadenas o le voy a dejar 3 cadenitas, 3 cadenas, paso y voy a hacerle 1, 2 y 3 cadenas más, ¿sí? Va a quedar una cadenita extra, pero se va a ver igual por la unión. Aquí ya tenemos el punto doble y hago un punto doble, 3 cadenas. Recuerden que yo ya hice el ensamble de aquí, pero yo tengo que continuar tejiendo
como corresponde. Entonces el siguiente punto va a ser aquí donde tengo las 5 cadenas. Hago la unión, 1, 2, 3 cadenas, me voy a pasar a donde tengo el punto bajo y me corresponde hacer el punto alto, perdón, punto doble, 3 cadenas, y yo me voy a pasar y solamente voy a ir ensamblando o haciendo uniones aquí, miren amigas, donde tenemos las 5 cadenas, ¿sí? De cada motivo, 5 cadenas, ahí es donde voy a ir haciendo yo las uniones. Entonces aquí, como yo ya hice el punto doble y las 3 cadenas, me voy a pasar aquí a este espacio, paso y hago nuevamente 3, 1, 2, 3 cadenas, y aquí ya se formó otra unión. Si se fijan es diferente, es más amplia esta parte. Me voy a pasar doble lazada y yo continúo tejiendo como corresponde mi vuelta, que es esta. Recuerdan amigas, esta que tengo aquí es la que estamos corriendo de este lado, de donde tenemos las 5. Ahora hacemos nuevamente 3 cadenas, me paso aquí donde tengo las 5 cadenas para hacer una unión, 3 cadenas, me voy a pasar a donde tengo mi punto bajo, y ahora cuando veamos el punto bajo quiere decir que ya es hora de unir. Hacemos nuestro punto doble, 3 cadenas, y me tengo que pasar a la siguiente unión, ¿verdad amigas? Donde tenemos nuestras 5 cadenas. Hacemos 1, 2, 3 cadenas más, doble lazada y el punto doble. Y ya tenemos la siguiente unión. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas donde tengo las 5 cadenas punto bajo, 3 cadenas doble lazada, me paso donde tengo el punto bajo, 3 cadenas, y ¿qué hacemos amigas? La siguiente unión, ¿verdad amigas? Bueno, pues me paso para la siguiente unión, 1, 2, 3 cadenas doble lazada, y en el mismo espacio completamos el punto doble. Miren amigas, ya cómo va quedando. Y aquí pues nos podemos dar cuenta que nos queda como la estrella, y del otro lado también. Y estos espacios se van a ver bien lindos amigas, pero bien lindos. 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a repetir. Yo voy a hacer la unión completita amiguitas para que en casita se les vaya facilitando. Voy a continuar amigas, en este caso 1, 2, 3 cadenas, nuevamente me voy a pasar y hacemos, recuerda, ya es punto bajo amigas, pues ya nos toca el doble punto, ¿verdad? 3 cadenas y enlazamos a donde tenemos las 5 cadenas. 5 cadenas, 3 cadenas más, doble lazada y en el mismo espacio mi punto doble. Ahora que sigue amigas, 3 cadenas, ¿verdad? Me paso donde tengo los 5 puntos o las 5 cadenas y hacemos punto bajo para unir. 3 cadenas, me voy a pasar a donde tengo nuevamente, recuerden, a ver, voy a acomodarlo para acá. Miren, yo continúo como corresponde. Aquí me corresponde, tengo el punto bajo, ¿verdad? Entonces me corresponde hacerle punto doble. Tres cadenas y hago la siguiente unión. Y vamos a ver cuántas son las uniones que tengo. 3 cadenas,
y hago la unión. Le iba a dejar 9, pero le voy a dejar 10. Para la talla grande y extra grande, 2XL en adelante, ustedes pueden dejarle 5 espacios en la parte del frente. Ahorita les voy a decir cómo. Tengo 1, 2, 3, 4. Vamos a ver cuántas uniones tenemos primero. 5, 6, 7, 8 y 9. Yo voy a hacer la última unión. 3 cadenas, me voy a donde tengo el punto bajo. A ver, voy a tomarlo. Tres cadenas y hacemos la unión. Así. 3 cadenas en el mismo espacio, nuestro punto doble. 3 cadenas, me paso a donde tengo las 5 cadenas y hago la unión, ¿sí? Entonces, si se fijaron, fue el mismo proceso para hacer las uniones, ¿sí? Aquí, ¿cómo las podemos detectar? Porque se forman estos óvalos en las uniones, ¿sí? Y entonces, ¿cuántos son las uniones que tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con la del inicio, que es la del punto bajo, serían 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerden que de este lado ya tenemos las 6 vueltas. De este lado aún vamos a terminar nuestra vuelta número 6. 1, 2, 3 cadenas, doble lazada. Me paso donde tengo mi punto bajo y hago mi punto doble. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a colocarle 6 cadenas. 6. Y en este espacio voy a tejer el punto doble. Esto para que sea la parte del frente y quede un poquito más amplia que la parte de la espalda. Solamente hicimos una cadena de más, ¿verdad, amigas? Ahora 1, 2, 3 cadenas, me paso al siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, me voy a pasar a donde tengo el punto bajo y vamos a tejer punto doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, doble lazada y hacemos nuestro punto doble. 3 cadenas y hacemos el punto. Si se fijan, estoy tejiendo el mismo proceso, amigas, solamente que ahora pues en una sola parte, en la parte del frente. Y vamos ya por el último espacio. 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, me paso donde tengo el punto bajo, 6 cadenas y hago el punto doble. 3 cadenas y hago la unión con un punto bajo. 3 cadenas, doble lazada, me paso al siguiente espacio y hago el punto doble. Entonces, miren, amigas, dejé para la parte del frente 1, 2 y 3. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer nuestras 3 cadenas y lo voy a dejar aquí pendiente, ¿sí? De la parte de la espalda vamos a dejar también esos. Recuerden que solamente sobre las 5 cadenas son los enlaces. Entonces hacemos 1, pasamos el del punto bajo. 2, pasamos el del punto bajo. 3, pasamos el del punto bajo y en este que sigue es donde vamos a hacer el ensamble para que nos quede aquí estos dos sin ensamblar, estos dos sin ensamblar, estos dos sin ensamblar, pero aquí ya hacemos ensamble.
Sí, ya es donde vamos a hacer la unión. Paso, igual, misma técnica y ya tenemos el espacio para nuestra cabecita. Me paso, hacemos 1, 2, 3 y punto doble. 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3, punto doble. 1, 2, 3. Me paso al siguiente ensamble, amigas. Miren, siguiente ensamble sobre mis cadenas, ¿verdad? Que son 5. Y hago 1, 2, 3 y punto doble. Entonces, hago mi punto doble. 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar a donde tengo las 5 cadenas y hago la unión con un punto bajo. 1, 2, 3. Nuevamente sobre el punto bajo mi punto doble. 3 cadenas. Y me paso al siguiente ensamble, ¿verdad, amigas? Bueno, pues así voy a terminar hasta finalizar con la manga. 3 cadenas en el mismo espacio, mi punto doble, 3 cadenas y punto bajo sobre las cadenas. Entonces, si se dieron cuenta, amiguitas, pues fuimos tejiendo la vuelta número 6 al mismo tiempo que fuimos uniendo. Y bueno, a mí me encanta esta blusa y como les comento, si se perdieron de la blusa punto estrella, déjenme en la parte de abajo su comentario que ya está disponible, ¿sí? Para que ustedes vayan, dejan esa blusita fresca y también esta otra, amiguitas, que como se pudieron dar cuenta, luce muy pero muy bonita, además de que es muy sencilla de tejer. Voy a completar ahora sí mi manga y regreso. Amigas, aquí ya estoy por finalizar. Y voy a hacer lo siguiente. 1, 2, 3 cadenas. Suelto. Primero voy a tomar el punto bajo de este lado donde ya teníamos nuestras 6 vueltas. Lo paso. A ver, voy a agregarle una cadenita más. Una más. Así. Y me voy a pasar, paso 1, 2 y en la cadena número 3 hago la unión con un punto bajo. Y así estoy dando por terminada la unión. Igual que del otro lado, la unión es igualita, ¿sí? Ahora, yo ya voy a retirar mi material aquí porque ya no lo voy a necesitar, pero voy a dejar un poco para poderlo perder por la parte de adentro. Y me voy a pasar, ahora ya vamos a doblar nuestra manga. Y aquí en esta parte, amiguitas, nosotros podemos hacer la unión, sí, hacer la unión con punto deslizado o podemos hacer la unión con nuestra aguja e hilo. Vamos a cerrar ya la parte de las mangas y vamos a hacer lo siguiente. Yo tuve que agregarle aquí en este caso un poco de material de este lado y les voy a decir cómo vamos a comenzar. Vamos a pasar en esta parte, supongamos que aquí tenemos como el cordoncito, ¿va? Entonces yo me voy a pasar al siguiente punto de abajo hacia arriba y voy a pasar el material. Y luego en el punto del lado contrario, de abajo hacia arriba, voy a volver a pasar el material. Me voy a pasar al siguiente punto, miren, y paso de abajo hacia arriba. Y del otro lado voy a hacer lo mismo, de abajo hacia arriba voy a tomar el punto y vamos a pasar. De nueva cuenta, de abajo, miren, hacia arriba. Y luego del otro lado, de abajo hacia arriba.
Y así, miren, voy a ir pasando punto por punto. ¿Sí se alcanza a ver el punto, amigas? Y luego ya, el punto que sigue, que es este, de abajo hacia arriba. Y luego el punto que sigue, de abajo hacia arriba. El punto que sigue, de abajo hacia arriba. Y esto lo voy a hacer hasta completar todos los puntos. Miren, por ejemplo, aquí ya tenemos el punto para el espacio de la cadena. Así es que lo voy a tomar de un lado, voy a tirar. Y luego del otro lado vamos a tomar el punto también. Nuevamente. Este siguiente punto de abajo. ¿Se alcanza a ver, amigas? De abajo hacia arriba. Bueno, voy a aventajar hasta llegar debajo del brazo, porque debajo del brazo tenemos los puntos altos. Va a ser el mismo proceso. Quiero mostrarles, amigas, yo ya estoy a punto de terminar con los puntos. Miren, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. ¿Ya vieron qué facilito, amiguitas? De abajo arriba, de abajo arriba. Este es mi último punto. Y voy a hacer el mismo proceso para los puntos altos. Pero ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Porque este era punto por punto, ¿verdad, amigas? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer en la parte de abajo? Que son los puntos altos. Este yo lo voy a perder más tarde. Miren, vamos a ubicar primero dónde está cada vuelta, ¿sí? Vamos a ubicar estas vueltas primero. Y miren, por ejemplo, en este caso, ya cerramos aquí. Vamos a ir ubicándolas y vamos a hacer lo siguiente. Quisiera meter más esta partecita para que no me estorbe, amiguitas. Miren, aquí tenemos esta vuelta y esta sí es la misma. Ahora yo me voy a pasar aquí y aquí, porque esta es la de estos puntos. Miren, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Estoy de este lado. Quiero tomar el punto alto para que vayan ubicando dónde vamos a acomodarlos nosotros. Ya tomé este lado, ¿verdad? Ahora yo me voy a pasar aquí a la esquinita donde nace el punto alto o donde se inicia, de abajo arriba. Y del otro lado también. Aquí donde se inicia, aquí se alcanza a ver. De abajo arriba. Ahora voy a tomar a la mitad más o menos del punto, de abajo arriba. Y ahora del lado contrario. Vamos a tomar el punto de abajo arriba. ¿Dónde? A la mitad, amiguitas. Vamos a tratar de sujetarlo. Ahora, aquí tengo estos inicios del punto alto, ¿verdad? Pues yo voy a tomar así. Donde se inicia el punto, aquí se van a ver estos huequitos. De un lado y del otro. Voy a tomarlo así. De abajo arriba. Y ahora del otro lado. Estoy tratando de hacerlo, de tomarlos así, para que sea más fácil. Ya terminé este. Ahora me voy por estos dos. Sí, que son de la misma línea. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo. Ya hicimos los que están en el inicio del punto, ¿verdad? Ahora me voy a pasar a la mitad. Aquí a la mitad voy a tomar así, miren. De abajo arriba. Y luego del otro lado. Tomo el punto de abajo arriba. Y luego aquí donde se inicia nuevamente la vuelta. ¿Sí la alcanzan a ver? Pues ahí en esa vuelta, de abajo arriba y del otro lado también, donde se inicia la vuelta. Y ya,
cerramos esa vuelta y nos pasamos a la que sigue. Yo ahorita lo estoy haciendo así para que en casita sea más fácil de ver. Son nada más 2 puntos los que se van a emplear. El que va a la mitad y el que va en la esquina. Esta es la mitad y este es el de la esquina, ¿verdad, amigas? Aquí donde nace el punto, miren. De un lado y aquí donde nace el punto del otro lado. Y ya, me paso al siguiente y esto así me va a quedar. Y esto lo voy a hacer hasta la parte de abajo. Entonces nos tiene que quedar, lo único que nos vamos a fijar, amiguitas, en este caso, es que nos vaya quedando línea con línea. Volvamos a repetir proceso, miren. ¿Sí? Ya tomé la parte de las esquinas, ahora me toca tomar las mitades. Y así, es bien facilito, amigas, y no nos perdemos, ¿verdad? Del otro lado, esquina y esquina. Bien, amigas, quiero mostrarles ahorita, antes de continuar con el proceso, cómo nos va a ir quedando las líneas. Aquí tenemos esta, que es la de los espacios, la de los puntos altos, la de los espacios, puntos altos y espacios, ¿sí? Así nos tiene que ir quedando todo parejito. Entonces yo voy a completar y yo regreso y te muestro cómo me ha quedado el resultado final. Pero antes de esto, amigas, déjenme comentarles. Yo ya cerré del otro lado y yo dejé sin coser la parte de la cadera. Ahorita se las voy a mostrar ya puesta, como luce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas sin cerrar para que me quede abierta la parte de abajo, ¿va? Entonces así vamos a ir cerrando. En caso, amiga, de que a ti se te dificulte, por ejemplo, este tipo de cierre, no te preocupes, amiga, con el que tú conoces vas a cerrarlo, ¿va? Entonces voy a aventajar un poquito y ahorita regreso y te muestro cómo ha quedado el resultado final. Si hasta este momento este video te está gustando, házmelo saber dejándome como apoyo un me gusta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de esta bonita blusa. ¿Qué te parece? Cómo luce la parte de las mangas, amigas. Miren, fresquita, fresquita y bien bonita con el punto. Vean qué bonita, amigas, con punto estrella. Bien facilita, así es que anímate a tejerla porque esta blusita te va a quedar en todas las tallas, las puedes tejer. Lindo, lindo como siempre, fácil, fácil. Aquí, amiguitas, en mi canal de Todo en Crochet. Nos vemos, hasta la próxima. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy.